3 meses tarde y después de que 133 agresores sexuales condenados se hayan beneficiado de la ley del solo sí es sí y hayan visto rebajada su condena, Moncloa solo plantea corregir la ley de libertad sexual. Después de intentar limitar la retroactividad de la ley aprovechando la última reforma del Código Penal, el Gobierno decide poner encima de la mesa la polémica ley, no sin antes haber secundado y permitido que sus socios pongan en entredicho la integridad de los jueces y les culparan de ser machistas al no interpretar la ley debidamente. Por si esto fuera poco, según las previsiones del Banco de España, podríamos rebasar los 1,5 billones de deuda pública que tenemos en la actualidad. Mientras, los datos del paro siguen siendo tendencia. Desde el PP exigen transparencia y reclaman a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo que no mire para otro lado y dé los datos exactos de los fijos discontinuos que no están en activo. Comenzamos. Buenos días. Hoy estamos ya a 4 de enero, que parece que ha recorrido este año ya rapidísimo, ha habido un montón de actualidad. No sin antes recordarles que en el Vaticano más de 135.000 personas han acudido para mostrar su respeto y despedirse del Papa emérito, Benedicto XVI. Mañana emitiremos esa misa, ese funeral por el Papa, que además va a estar retransmitiéndose en directo desde las 9 menos 20, para que lo sepan los espectadores. A esa cita van a acudir Félix Bolaños, Isabel Cela, que es la embajadora del Reino de España ante la Santa Sede, y también la reina Sofía, porque los reyes no han acudido en esta ocasión. Pero tenemos que presentarles en primer lugar a nuestro invitado especial de hoy, Rodrigo Rato. Muy buenos días. Buenos días y feliz año. Igualmente. Pues sí, queríamos luego, vamos a hablar de todo ese ámbito político, económico que tenemos ahora en la actualidad, porque más que económico parece también de ideología política todos los datos que se muestran, pero tendremos también en la mesa un montón de temas que rebatir. Por este lado, Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Ya te dije que ayer me había cargado yo de espíritu navideño al ver la exultación del país, porque el paro había disminuido a esa velocidad tan salvaje el último año y éramos casi paladín en Europa de empleo. Ayer siguió todo el día, o sea, sí. 24 horas. No sé si esta mañana aún seguía con la misma solfa de que, en fin, que España era la pera y que lo de que España va bien, eso está superado por Sánchez. De hecho, vamos a escuchar a María Jesús Montero diciendo que esto está todo fenomenal y a más miembros del Gobierno. Yo he vuelto a preguntar, para caer un poco en la cuenta a gente normal, y me han dicho algo parecido a que seguimos siendo los campeones en deuda pública, no sé si me equivoco, sí. En paro europeo, no sé si me equivoco, y que somos el único país que tiene el PIB anterior al coronavirus, y que tardará un par de años más, según las previsiones, en alcanzar lo anterior. Con lo cual se podría decir que no se sabe de qué saca pecho la ministra, con perdón, el comentario no es machista, ni el señor Pedro Sánchez cuando lo saque, porque ahora creo que está de vacaciones, sí. Y ni habla. Pues de eso seguro que nos va a hablar fenomenal y nos va a esclarecer este asunto José Ramón Riera. Muy buenos días. Muy buenos días. Solo te doy un dato para que veamos el paro desde otros puntos de vista, porque yo creo que es interesante verlo. Si cogemos la creación de empleo del último semestre del año pasado, vemos datos oficiales, datos publicados por el SEPE. Es decir, se crearon 508.000 puestos de trabajo de julio a diciembre. ¿Sabéis cuántos puestos de trabajo se han creado de julio a diciembre este año? 49.000. España va muy bien, O sea, esto es perfecto. Es decir, el año anterior, es decir, que salíamos del COVID, creamos, es decir, casi 510.000 puestos de trabajo, y este año, en el mismo semestre, 49.000. Ojito. Y eso es porque esto con datos oficiales, sí. SEPE, es decir, donde los fijos discontinuos están trabajando todos absolutamente. Pero quiere decir todos. Esto, José Ramón, quiere decir que está toda España trabajando, con lo cual no encuentras a nadie que quiera un trabajo en paro, o que hay mucha gente en paro y no hay trabajo. Vamos a ver, en estos momentos se empieza a notar, ya todo empieza a indicar, es decir, no solamente lo que ha dicho el Fondo Monetario, donde este señor fue gerente, es decir, que acaba de anunciar crisis para todos, es decir, y además en las 3 grandes regiones económicas del mundo, Estados Unidos, Europa y China,
y además que va a afectar enormemente a todos los países emergentes, entre ellos Brasil y la India. Viene un enfriamiento de la economía. ¿Por qué viene un enfriamiento de la economía? Vamos a ver, el Banco Central Europeo va a volver, y lo ha dicho Guindos, que va a seguir subiendo hasta que sea necesario para bajar la inflación. El índice de precios de los alimentos en Europa está en el 17,8% de inflación. La inflación media un 10,1%, pero el índice de precios de los alimentos un 17,8%, España un 15,3%. El gobierno baja el IVA. Bueno, pero ¿qué tiene que hacer el Banco Central Europeo? Es seguir subiendo los tipos de interés. Cada vez que sube los tipos de interés, sube el Euribor. Cada vez que sube el Euribor, se encarecen las hipotecas. Es decir, va a llegar a 3,5 seguro a finales de febrero, primeros de marzo, el Banco Central Europeo. ¿Ahí dónde se va a colocar el Euribor? Pues aproximadamente, si con el 2,5 está ya muchas hipotecas están pidiendo el 4% para poder renovar una hipoteca, para poder comprar un piso, pues se va a ir a 5,5, 6%. El 6% del Euribor, como pasemos del 4,5 al 5% del Euribor, el encarecimiento de las hipotecas de los señores que hoy tienen hipotecas, la clase media española, le va a costar la bromita pues entre 300 y 400 euros más al mes. Es decir, que significa que se van a detraer de la economía y por lo tanto se dejan de consumir. El dato del IVA, como lo vimos la semana pasada, es decir, la caída de la recaudación del IVA en el mes de noviembre es el primer indicador de que las cosas se están empezando a frenar. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo iremos viendo en los próximos meses, pero esta es la demostración palpable de que crear 43.000 puestos de trabajo en el mes de diciembre, sin contar los fijos discontinuos, que sabemos que a noviembre eran 575.000 los que no estaban trabajando utilizando el modelo FEDEA, vamos, es decir, está clarísimo que tenemos, es decir, un paro muy cercano al 14,4% en el mes de noviembre y que estaremos más o menos en esa cifra a finales de 3.300.000, sí. No 2.800.000. No, son 3.300.000 y pico mil. Sí, casi 3.000. Tú como rey mago no sirves, ¿eh? Yo como rey mago... A no ser que el regalo sea el carbón para todos, no sirves. Vamos a ver, la Montero sí sirve. Lo mejor que podemos hacer para todos nuestros telespectadores es contarles la verdad. La realidad, ya lo sé. Porque si les dejamos que oigan solamente el discurso de Yolanda Díaz, sacando pecho con todo el respeto, o el discurso del gobierno, tenemos un problema. Y es que la gente se termina creyendo que España va bien. Y cantaremos un villancico de España va bien, que bien va España, que España va bien, que bien va España, porque lo dice el gobierno. Y el villancico no es ese. El villancico es a explicar la realidad. Y la realidad son los números. Ahora ya los interpretas como quieras. Yo lo que he dicho es... Crearon los 508.000 en el primer semestre del segundo semestre del año pasado. Este año solo 49.000. Algo está pasando que hace que... Y no bueno. De todo esto vamos a hablar porque tenemos exactamente lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, María Jesús Montero también, y lo que también anunciaba Yolanda Díaz en sus redes sociales, no sin antes presentar a Rodrigo Villar. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal, Ana? Muchísimas gracias por invitarme. Feliz año a todos. Y bueno, los datos que comentaba nuestro compañero me parece que son muy claros. Es lo que hay. Es decir, yo voy a aportar un dato más que creo que salía pues hace poco más de un día, que México ha superado a España, ha superado en economía a España, ¿no? Es el número 15, ¿no? México. Y España sale de los primeros 15 países, ¿no?, desarrollados del mundo. El PIB de México ha superado, creo que por primera vez, a España. Y a mí lo que me preocupa es el triunfalismo del gobierno ante todos estos datos, ¿no? El gobierno se está dedicando ahora mismo a engañar miserablemente a la gente con los datos del paro, con el tema de los contratos fijos discontinuos, que no saben ni cuántos contratos fijos discontinuos hay, no saben ni el número. Sí lo saben, lo saben. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Yo dudo, ¿eh? Yo a veces dudo de si es negligencia o si están engañando de forma deliberada a la gente, ¿no?
pero bueno, están engañando miserablemente a la gente. La gente ahora, bueno, está subiendo el gas, está subiendo la luz. ¿Cómo va a pagar ahora mismo la gente en pleno enero el gas, la luz, el agua también? Es decir, es la misma cantinela de siempre, ¿no? Por parte del gobierno que se dedica pues a engañar a su propia gente, a la población, ¿no? Y yo creo que es importante que las personas sepan que no estamos en una buena situación, sino que estamos en una situación terrible, que España ha salido de ese ranking de los primeros 15 países desarrollados en economía, y que creo que eso es un dato horroroso, ¿no? Teniendo en cuenta que México ha sido siempre un país en vías de desarrollo. Entonces, que España se ha convertido ahora mismo en un país en vías de desarrollo, en un país que está bajando de ser un país desarrollado a ser un país pues parecido a un país sudamericano, a un país en vías de desarrollo como es México, como puede ser pues Colombia o Brasil, es que me parece terrible, ¿no? Me parece terrible, y yo creo que en España hay mucha gente que sigue viviendo en una burbuja porque bueno, siempre que exista algo de renta, algo de dinero, ¿no? Y que no se note realmente en las capas medias de la población, o que no se termine de notar del todo, pues la gente, mientras tenga dinero para tomarse una cerveza o para irse a comer al menos una vez al mes fuera de casa, pues no van a salir. Pero es que yo creo que hace falta que la gente salga, hace falta una rebelión en masa de la población en ese sentido, porque es que si no nos van a arruinar y no va a haber remedio posible, porque esto lo van a pagar, no lo vamos a pagar nosotros, sino que lo van a pagar las generaciones futuras, y es un tema irreversible. Aquí tenemos con nosotros a Rodrigo Rato, que sabrá de esto mucho más que yo y yo, bueno, que todos nosotros, y que nos podrá explicar esto, ¿no? Que lo van a pagar las generaciones futuras, y es un tema muy grave porque es irreversible. Rodrigo, una pregunta. Cuando vosotros dejasteis el gobierno, ¿en qué posición estaba en la economía mundial? ¿En la octava, novena? Me Por parece ahí, que... estábamos alrededor de los 10 primeros. Exacto. Es verdad que los últimos 20 años han sido muy importantes en las economías emergentes, sí, y que, claro, la población de muchos países es muy superior a la nuestra, ¿no? A mí me parece que un dato muy significativo es que desde el 2005 la renta per cápita española en términos reales, descontando la inflación, está estancada. 0,1% ha crecido. Lo cual, y eso quiere decir que países no ya como México, que tiene una población muy grande, sino países como Irlanda o como la República Checa o como Eslovaquia, nos van superando, ¿no? En renta per cápita dentro de la Unión Europea, lo cual indica que nuestra economía está estancada. Y lo has dicho tú antes, me parece, no hemos recuperado el nivel del año 2019 y somos, me parece, que el único país de la Unión Europea que no lo ha recuperado. Entonces, la falta de capacidad de crecimiento de nuestra economía yo creo que es el principal problema que tenemos desde hace mucho tiempo, y cada vez se va acumulando, ¿no? Y eso quiere decir que no estamos utilizando nuestros recursos convenientemente, ¿no? Ahora, además, nos hemos metido en una maraña de discusión sobre la validez de las estadísticas, que es mala, porque hace que ya la gente en general y los inversores en particular pues vean con prevención los datos. El tema de la discusión, los fijos discontinuos, nadie sabía lo que eran fijos discontinuos hace un año, pero el gobierno decidió hacer de ese contrato, que era un contrato que no era muy significativo, pues uno de los contratos eje. Sí. Y lo que es pues una lástima es que al mismo tiempo que decides eso, tus servicios estadísticos, el INE y otros servicios estadísticos, no nos permitan poder comparar. El gobierno reconoce, porque no lo puede dejar de reconocer, que hay 2 millones nuevos de contratos fijos discontinuos, pero o no sabe o no quiere o no puede decirnos cuántos de esos contratos están en este momento no ocupados. Claro, porque yo aquí tengo una pregunta. A nivel estadístico, por ejemplo, ¿sería viable controlar que ahora esos fijos discontinuos están inactivos? Les estás pagando el paro. Claro. Vamos a ver. O sea, sí es fácil, estamos en este momento
es verdad que los fijos discontinuos era un contrato marginal, porque el contrato central que reconocía la temporalidad era el contrato temporal. Y por obra, ¿no? Bueno, y entonces sí, los contratos temporales ya por obra, etc. El gobierno cambia el modelo. Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero, claro, necesitaríamos una estadística que nos dijera que no es difícil, me parece a mí, porque como tú a los fijos discontinuos, el Estado a los fijos discontinuos que no están ocupados en un momento dado, les paga el paro, pues entonces no hay más que ver. Rodrigo Rato, fijo discontinuo, le estoy pagando el paro, pues quiere decir que no está ocupado, es así de simple. O está en fraude o no está ocupado. Entonces, no es bueno que eso no lo sepamos, no es bueno porque hace que el debate sea incomprensible para cualquiera, ¿no? Como tampoco lo es que hace pocas semanas, no meses ni siquiera, me parece que el Servicio de Estudios de la Caixa puso de relieve algo que ya había puesto antes otros servicios de estudio, y es que en las estadísticas de inflación los consumidores que están en no regulado, pues no están siendo afectados. A eso se les está cobrando la diferencia entre el tope del gas y el precio real del gas, pero esos señores o esas familias no aparecen en la estadística de inflación. Entonces, las estadísticas es verdad que sirven para todo y que cada cual las interpreta como le da la gana, pero sería importante que saliéramos del debate de las estadísticas para que la gente el público en general, los votantes y los inversores puedan entender un poco la economía española. Que estamos en un proceso de desaceleración, no hay duda, y además probablemente no hay alternativa. Porque solo se sale de la inflación con un proceso. Una vez que llegas a determinados niveles de inflación, una vez que el Banco Central Europeo dejó pasar el año 2021 sin enterarse de que venía una inflación muy seria, ahora ya estamos en un periodo muy duro en el que el propio Banco Central Europeo está hablando del año 2025 para llegar al 2%, lo cual quiere decir que nos queda un largo periodo. Cualquiera de los que vivimos, que vosotros dos no, pero nosotros tres sí, vivimos los años 70, pues sabemos que de la inflación no se sale en un año ni en dos. Cuando llega a un cierto nivel, una inflación subyacente del 7%, es un tema muy serio. Y entonces vamos en una desaceleración inevitable, que ya vimos en el tercer trimestre que la economía española creció un 0,1, un 0, un 0 menos 1, son ya discusiones un poco del sexo de los ángeles, ¿no? Vamos en una desaceleración relativamente intensa. El número de afiliados a la Seguridad Social de diciembre indica que también han bajado notablemente. Después hay una parte sustancial, si no casi total, del empleo creado que es público. Y entonces, bueno, pues esto va como va. Es decir, no hay tutía, ¿no? Entonces, necesitamos que la economía española sea más dinámica. Es que el crecimiento está ligado a la productividad del capital y del trabajo. No hay ningún secreto, es así. Entonces, si no tienes una buena política que incentive la inversión y tu productividad laboral pues es muy baja, pues te vas quedando atrás. Y España necesitaría una reflexión. Y ahora que estamos en un año electoral, sería importante meternos en esa reflexión, ¿no? Luego hay un tema que a mí me está llamando la atención también estos días, porque la FDA, por ejemplo, no podía hacer un informe valorando la situación económica tampoco, porque desconocía esos datos, pero sí arrojaba un dato y decía que eran esos 550.000 fijos discontinuos sin descontar también los de las personas que están en ERTE, porque también al tener un contrato indefinido pueden acceder a este tipo de situación, ¿no? Pero el SEPE nos daba otro dato y decía que había 900.000 fijos discontinuos. Entonces, ¿por qué hacen esa distinción la FDA del SEPE? Aquí están contabilizando cada uno aquellos fijos discontinuos que están en activo y los que están en paro. O sea, ¿por qué hay esta descoordinación? Hay 2 millones, si no me falla la memoria, el número de contratos de fijos discontinuos ha aumentado en 2 millones en el año 22. De hecho, del 17 al 37% pasábamos. Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues claro, si tú le dices a la gente que tenía un contrato temporal o a las empresas que necesitaban trabajadores temporales que ese modelo ya no existe, pues tienen que utilizar otro modelo, que no tiene derecho a indemnización, pero que tiene derecho a que te mantienes en
teóricamente no, prácticamente tienes un contrato fijo, pero es verdad que discontinuo, ya lo dice la palabra, y por lo tanto durante un periodo no cobras de la empresa y cobras del paro. Debería de ser relativamente sencillo, la prueba es que las empresas privadas o los servicios de estudio privados como FEDEA y como los de los bancos nos lo están indicando, y ahí la cifra que se maneja por unos y por otros es entre 400 y 500.000 personas que realmente son fijos discontinuos pero no están trabajando. Después, Uso, por ejemplo, nos ha dicho que el número de horas, o mejor dicho, de días trabajados por los contratos fijos discontinuos está bajando, lo cual quiere decir que la gente está menos tiempo trabajando que antes. Eso sería bueno que en vez de que fuera un sindicato, que no tengo nada en contra, que lo dijera el Instituto Nacional de Estadística. Eso lo tenemos, digo yo, ¿no? O sea, debería de darnos un dato oficial, ¿no? Es muy difícil que podamos enfrentarnos a una desaceleración, que esperemos que no sea una recesión, pero una desaceleración muy potente como la que estamos viviendo, y vamos a vivir porque el año 2023, y tú lo has dicho, es un año que ya nos están advirtiendo que las grandes locomotoras mundiales van a estar en recesión o cerca de la recesión, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es algo que no había sucedido porque en la crisis del 2008 Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron en crisis, pero no los tuvo China. No. Y ahora ya son, pues no sé cuánto representa ahora de memoria, pues hemos hablando del 60%, el 70% de la economía mundial, o sea que... Y además son los clientes de todas las demás economías. 2.200 millones de... Los países emergentes, si no pueden vender a los mercados desarrollados, la posibilidad que tienen de crecer exclusivamente vendiéndose entre sí es mucho más limitada, ¿no? Nos enfrentamos a una etapa de bajo crecimiento y a una etapa de altos tipos de interés, los dos. Y esa etapa que empieza en el año 22 va a continuar en el año 23. Es muy difícil saber lo que va a pasar en el año 23, como todo el mundo sabe, por no decir imposible. Pero hay cosas que han pasado en el 22 que podemos pensar que van a durar y otras que pueden cambiar. La inflación va a mantenerse, no quizás en 2 dígitos, pero sí sensiblemente por encima del 2%, incluso por encima del 5%. Entonces, eso requiere, los bancos centrales necesitan que eso baje por su propia credibilidad y por su propia utilidad. Y además porque tienen una responsabilidad directa en esta situación por haber actuado tarde, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a unos tipos de interés, tú estabas describiendo el caso del Euribor, pero también en general más altos y durante más tiempo, y eso al final detrae de nuestras rentas. Me da igual que seas una empresa, que seas una familia, si tienes que pagar tus créditos a otro tipo, pues tendrás que o mejorar tus rentas o detraer de tu consumo, ¿no? Entonces, eso es algo que parece inevitable en el año 2023, la desaceleración económica y los altos tipos de interés. Después tenemos la experiencia de los años 70, es decir, y es que la lucha contra una inflación que ya se ha situado en un 7% de inflación subyacente en España, es decir, si tienen en cuenta los alimentos y la energía, pues es larga, no es corta, son varios años, lo cual quiere decir que estamos enfrentándonos a un periodo relativamente difícil, no terriblemente difícil, pero relativamente difícil. ¿Que puede haber cosas buenas? Puede haber cosas buenas. Probablemente los precios de la energía no sigan subiendo, pero el petróleo ayer estaba a 80 y tantos dólares el barril, o sea que no estamos a 100, pero no estamos a 50 tampoco, ¿no? Entonces, tenemos un debate medioambiental muy importante y al mismo tiempo muy incomprensible en algunos momentos, porque claro, el año 2022 ha sido el año del carbón. Lo que ha crecido más ha sido el carbón. Entonces, en países como Alemania, y entonces pues tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? El tema del gas, el tema de las nucleares, el tema de las renovables. En España tenemos un problema de gestión de las renovables, parece mentira, pero nos estamos encontrando con la burocracia para poder darle salida por un lado, somos uno de los países más que más expresamos un deseo de economía verde, digamos, o de economía medioambientalmente aceptable,
y sin embargo tenemos problemas burocráticos para ampliar el número de renovables que pueden entrar, que no debería ser algo insoluble, digo yo, ¿no? Si es un problema burocrático no debería ser algo insoluble, pero al parecer nos pasa con las renovables, nos pasa con los fondos europeos, nos pasa con que tenemos una administración cada vez más grande y cada vez más lenta. Y yo creo que eso es uno de los problemas claves en nuestra economía. Es decir, para mí, en la campaña electoral, la larga campaña electoral que ha empezado en enero del 2023 y que acabará diciembre, enero del 2024, debería de permitirnos plantearnos algo muy importante, que es que la administración en España necesita un dinamismo que no tiene. Y que si no lo tiene, es muy difícil que la economía aumente su ritmo de crecimiento, ¿no? Después, en el entorno internacional, pues tenemos una China complicada por su propia situación y por sus propios errores en el trato del COVID, que va a tener que por primera vez en los últimos 3 decenios, diría yo, va a crecer sensiblemente por debajo de sus competidores asiáticos. China se ha quedado prácticamente estancada en el año 2022 y bueno, tiene un problema a corto plazo, de cómo no pequeño, de cómo maneja la pandemia, y tiene un problema de población, porque China en este momento tiene una caída de su población activa, porque como consecuencia de sus políticas de natalidad, pues se encuentra ahora con esa situación, ¿no? Tenemos una economía europea muy afectada por la energía y por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, que está en todas las quinielas de qué se puede suceder en el año 2023, pues no es fácil saberlo, y mucho menos yo, ¿no? Pero lo mismo, tenemos una buena noticia, podemos tener un alto armisticio. Yo veo difícil una paz, porque veo difícil que Ucrania vaya a aceptar una pérdida territorial. Veo difícil una paz, porque veo difícil que Rusia vaya a retirarse. Por lo tanto, una paz la veo muy difícil. Pero un armisticio, pues podría ser una situación como la de Chipre o una cosa así, pues podría ser, no sé. Es una de las cosas que pueden cambiar, no necesariamente. Ahora no lo parece, porque estamos todavía en un conflicto muy duro, ¿no? Con ataques muy sangrientos, ¿no? Tenemos un cambio muy importante, tenemos un cambio muy importante en la política del Banco Central Europeo, y es que en el año 2023 va a dejar de comprar deuda pública. Sí. El ritmo de caída del compra de deuda pública van a ser 15.000 millones mensuales. Bueno, 15.000 millones a todos nos parecen una animalada, pero no es una animalada desde el punto de vista del Banco Central Europeo, pero es un primer paso. ¿Cómo va a repercutir eso en el coste de la deuda pública de los países euro? Pues ya está, lo estamos viendo, está subiendo. En Italia quizás es el más dramático, casi ha doblado entre diciembre del 21 y diciembre del 22, pero nosotros también estamos subiendo considerablemente y nosotros seguimos generando deuda pública. Pero a diferencia de lo que ha pasado entre el año 2014 y 2021 o 2022, el Banco Central Europeo nos la compraba toda, la nueva que emitíamos, y ahora no es así. Y ahora hay que ver los mercados cómo reaccionan. Y eso va a ser la batalla de todos los meses o de todas las semanas, según vayamos teniendo que colocar deuda pública. El cambio de la inflación, y aquí ya me voy a parar porque si no, no acabaré nunca, el cambio de la inflación, que es muy bueno para muchas cosas, pero puede ser muy complicado para la recaudación. Hemos visto la gran recaudación que ha generado la inflación en el Estado español en el año 2022 y nos podemos, muy probablemente, por la misma regla de 3, si baja el PIB nominal, es decir, el crecimiento más la inflación, pues si baja la inflación y baja el crecimiento, bajan los dos, pues la recaudación se va a resentir. Lo cual quiere decir que nuestro déficit público puede ser más complejo. Si además hay que financiarlo con unos mercados más nerviosos, pues ahí hay una incógnita, pero un riesgo que va a ir creciendo, no va a disminuir. Y en un año electoral no creo yo que se vaya a contener el gasto. No me parece.
se vaya A mí principalmente me preocupan tres cosas. A ver. El tema de la inflación subyacente del 7% a nivel estructural, es decir, te los voy a poner así en general para que a ver si podemos ¿Cómo no? de alguna forma solucionar el problema o dialogar sobre él. Entonces, el primer punto fundamental, sí se puede hacer algo, es decir, ha venido para quedarse, pero ¿de qué forma a lo mejor el Gobierno a nivel estructural podría matizar o cambiar la situación que tenemos actualmente para mejorarlo? El desplomo del IVA que se refería antes José Ramón Riera del 6,5% el mes pasado, teniendo en cuenta que era el mes de las ventas del Black Friday, que la gente estaba más relajada o que de cara a esas Navidades, si seguimos así este mes y toda la tendencia actual, podríamos llegar a entrar en una parada de la economía española, y eso al final quiero saber también cómo puede repercutir a nivel de recaudación, porque si la gente deja de gastar el dinero, estamos recaudando menos, aunque por otra parte el IRPF sí se llevaría la mayor parte, ya que no lo bajan por ningún motivo. Y la deuda pública. Hemos escuchado y hemos visto cómo desde el Banco de España están diciendo que si la situación sigue como está hasta ahora, se podría rebasar incluso no solo el 1,5 billones de euros, sino que llegar hasta el 1,6. Bueno, vamos a ver. La inflación subyacente es muy serio, porque quiere decir que ya no es que el efecto exterior del precio del crudo, del precio del gas y la repercusión de esos precios en la agricultura y en el consumo, en los alimentos, te hace subir los precios de un año sobre otro, sino que eso quiere decir que ya la inflación subyacente ha entrado en el resto de la economía. Entonces, eso ya está en costes, digamos, que no dependen tanto del exterior. Ayer oía en la radio el tema de los roscones de Reyes, sí, ¿no? Yo también. Bueno, pues sí, claro, los tíos que hacen roscones de Reyes, los panaderos, pues te dicen o me lo encargas o no lo hago, porque voy a perder dinero, ¿no? Un amigo mío que tiene un taller me comentaba hace un par de meses que tiene una seria preocupación por lo que le cuestan las piezas y que tiene que salir al mercado internacional, a Internet, a encontrar piezas, porque las piezas a los precios oficiales que tienen en España son muy difíciles de que sus clientes las puedan absorber. Luego, esto está ya muy metido, ¿no? Como nos pasó en los años 70, a principios de los 80. Por eso esto es un tema lento y doloroso. Esa es la palabra que ahora los banqueros centrales utilizan, ¿no? Doloroso, bueno, pues doloroso. Entonces, los salarios tienen algo que ver con la inflación subyacente. Todos nos gusta que suban nuestros salarios, pero los salarios tienen algo que ver con la inflación subyacente. Y el sector público, y en especial el gobierno, puede dar un cierto ejemplo. Este año el gobierno se ha subido su salario el 4%. Luego es de esperar que el resto de los españoles digan, pues yo, pues lo mismo. Bueno, pues vale. Luego no está pasando, porque las negociaciones todavía, en algunos casos sí, en otros, como es natural, depende del sector en el que estés. Claro, si tu sector absorbe porque los clientes lo absorben, si no lo absorbe, aquí la economía es muy variada, ¿no? Pero las indicaciones que el gobierno dé sobre qué es lo que él hace, con lo que depende de él, siempre han incidido en lo que haga el resto de la economía. Y hasta ahora el gobierno pues, ha dado pocos pasos en la dirección de decir, oiga, tenemos que contenernos, ¿no? El gasto público, pues el gasto público, bueno, el Banco Central Europeo lo ha dicho de una manera muy suave, la Reserva Federal lo ha dicho de manera muy suave, el Fondo Monetario lo ha dicho de una manera más contundente. Claro, es verdad que es un organismo que está menos sometido al control político o a la presión política nacional de cada país, pero es muy difícil salir de la inflación, por lo menos hasta ahora nunca se ha conseguido, si sigues aumentando el gasto público. Porque el gasto público, te guste o no te guste, presiona sobre la demanda. O sea, es dinero que pones en circulación, ¿no? Entonces, si tú quieres recortar la liquidez para que la economía se limite o se contraiga, depende de la presión que ejerzas, y el Estado, el gobierno de cada país lo que está haciendo es expandir, pues ahí chocan, y entonces es el ejemplo de la manta, ¿no? O te cubres la cabeza o te cubres los pies, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo va a empezar a emitir señales más duras, en el sentido de, óigame, usted tiene que ayudarme a mí a contener la inflación. Si su política presupuestaria no me ayuda, un camino que tiene, indudablemente, es el precio de la deuda.
Claro, si tú tienes que salir al mercado porque ya no te lo compra el Banco Central Europeo, la deuda pública, y tú tienes cada vez más déficit, entonces ahí va a haber un conflicto que se está alarmando y que ya lo hemos vivido en otros momentos. Es verdad que políticamente la palabra austeridad pues ha salido muy dañada de la crisis del 2008, pero llamémoslo como queramos, pero esto necesitaremos una contención del gasto público. El Banco Central Europeo supongo que hablará con la Comisión Europea y la Comisión Europea nos tendrá que pensárselo, ¿no? Ahí tenemos un colchón, que es los fondos europeos, que nos llegan de fuera. Lo que hay que ver es cómo se gastan y en qué se gastan y si se gastan, porque esas son preguntas que lamentablemente seguimos con ellas encima de la mesa, ¿no? El consumo y el IVA es que son primos hermanos, es decir, el IVA es un impuesto muy cómodo para el Estado y bastante bueno, pero como hemos visto con la inflación sube muchísimo, igual que el IRPF, pero claro, la inflación a corto plazo es positiva para el Estado, a medio plazo no, porque acaba bajando el crecimiento económico. Aquí la cuestión está en si los hogares, una vez que tienen que enfrentarse a todos estos nuevos costes de alimentación, de energía, de la inflación subyacente que se le ha pasado al zapatero, al bar, al tío que te tiene que arreglar no sé qué, a las piezas de los coches, etcétera, si todo eso va bajando, inevitablemente va bajando la capacidad de consumo, porque la renta disponible, por mucho que suban los salarios, es la que es, ¿no? Entonces, los datos es que sí tenemos un récord de ahorro de las familias, muy importante, casi 1 billón de euros, pero eso se está frenando, lo cual coincidiría con que la gente empieza a tener la creación de empleo en diciembre, siendo diciembre un mes tan sumamente alegre, bueno, entendámonos, alegre de gasto, todos nos pasamos de la rosca en diciembre, bueno, pues también es un síntoma, ¿no?, de que esto se está desacelerando. En cuanto la recaudación depende del PIB. Por mucho que Hacienda quiera convencernos de que la recaudación depende de Hacienda, no, la recaudación depende del PIB. Si el PIB crece, aumenta la recaudación. Y si el PIB no crece, la recaudación empieza a caer. Y si nosotros empezamos a tener un PIB cercano al 0, entre el 0,5, el 1, tal, vamos a tener una recaudación muy tocada. La deuda pública depende de la diferencia entre ingresos y gastos. Es así de simple. Entonces, bueno, sí, si nosotros tenemos una política de gasto creciente, ningún gasto nuevo es compensado por la reducción de un gasto antiguo. Es decir, está creciendo el empleo público y están bajando las horas trabajadas. Está creciendo el empleo público y, sin embargo, faltan enfermeras, médicos, policías. Entonces está creciendo el empleo público administrativo. ¿Realmente en 2023 tiene que crecer el empleo público administrativo? Con Internet es difícil. Bueno, y con la inteligencia artificial. Es decir, ¿está pasando eso en las empresas privadas? No. Bueno, pues si las empresas privadas están automatizándose en una determinada actividad, creando otros nuevos empleos, pero tiene mucho sentido que sigamos creando empleo público administrativo. Pues yo tengo mis dudas, creo que eso es una parte del debate. Por eso yo creo que este año, para los que no nos presentamos a nada, es un año para que estas cosas estén en la mente de los ciudadanos y se discutan, porque nos estamos jugando quedarnos estancados con México, con la República Checa, nos vamos quedando. Y quedarse estancado quiere decir que hay una parte de la sociedad que se va empobreciendo. Porque la parte más débil de la sociedad, si la economía no crece, pues esa es la que enseguida es desplazada o pierde capacidad, ¿no?, capacidad económica. Entonces, a mí me parece muy importante que este año no se desperdicie en discutir sobre las estadísticas. Es decir, tenemos un Instituto Nacional de Estadística que se tiene que ganar su sueldo y que tiene que decirnos ya
los datos oficiales de las cosas, de manera que no haya que discutir sobre estadísticas. Discutir sobre estadísticas además de que es un rollo, es inútil porque cada cual se inventa la estadística. No, tiene que haber una estadística. Somos un país civilizado, desarrollado, miembro de la OCDE, miembro del euro, con 20 y tantos mil euros per cápita, tal. No puede ser que no sepamos cuánta gente está parada en este país. O sea, es muy buena reflexión y sobre todo también quiero volver a relacionar el tema del gas porque nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad, pero luego vamos a hablar de cómo esa tasa reguladora del mercado sube este año, mientras tanto cómo ha subido también todo el precio de la luz y el gas. Así que no se lo pierdan, 2 minutos y volvemos enseguida. Casi la 1:15 de la tarde y tenemos que hablar del tema que les he introducido a los espectadores justo antes de irnos a publicidad, que es sobre qué está ocurriendo. Es decir, ahora la TUR, esa tasa regulada del gas natural, se incrementa para este año en un 9% para las familias, mientras que el año cerraba con todo el precio de la luz en estos datos que van a escuchar. Hemos dejado atrás un año complicado para los españoles en cuanto a las facturas. El precio de la luz medio ha sido de 209,69 euros por megavatio hora. Subió un 88% en España en 2022. Agosto, además de ser un mes caluroso, fue el mes más caro en cuanto al precio de la luz para los ciudadanos, 307,92 euros por megavatio hora. Noviembre fue el mes más barato, 123,63 euros, y el último mes del año tuvimos una subida, convirtiéndose en el segundo mejor. El precio fue subiendo con el paso de los meses, y luego de repente experimentamos una caída. El gobierno, con sus explicaciones, no deja clara la situación. Subieron los precios, prometieron controlarlos y no lo hicieron. En cuanto al gas natural, el gobierno sube un 9% la tarifa regulada desde el 1 de enero. El comienzo de año va a ser duro para todos los hogares. Las necesidades básicas van a ser costosas, ya que con la subida de la tarifa de último recurso establecida por la Administración, no va a ser tan fácil llegar a fin de mes. Si los costes se modifican en función de la materia prima y sigue esta tendencia al alza de los precios, el mercado regulado seguiría subiendo. ¿No sería rentable pasarse a un mercado libre? Pues dejo esa pregunta en la mesa, sobre todo porque vemos, para que los espectadores lo conozcan y lo sepan, el Ministerio para la Transición Ecológica es el que fija cada trimestre esta tarifa de último recurso del gas natural. ¿Qué ocurre? Que si a los 3 meses las materias primas han incrementado en más de un 2%, entonces esa tarifa se vuelve a regular y vuelve a subir, que es lo que entiendo que habrá ocurrido para que este 1 de enero vuelva a incrementarse en un 9%. Pero ya se había incrementado a final de año. Por eso. Entonces, o sea, a mitad de año, o hace exactamente un año, estaba en 0,4 y ahora no está en 0,4. Ahí aumentó el último trimestre y aumenta. En teoría, cada trimestre tendría que aumentar. No sé si es un 15% lo que podría aumentar. Está fijado está lo máximo que puede aumentar. Pero con todo eso, sigue siendo más barato la TUR ahora mismo, probablemente a mitad o más de la mitad que la tarifa contratada por una empresa. Es que, por lo visto, desde octubre sí se puede también, pueden acceder todas las comunidades de vecinos a... Sí, pero es una TUR distinta, ¿eh? Sí. Sí, no es lo mismo. Creo que son precios... Es un intermedio entre el mercado libre y el mercado TUR. Pero además esta subida lo que va a afectar es al subíndice de los precios energéticos. Es decir, la desaparición de los 20 céntimos que los han quitado, más esto va a hacer que el subíndice, que hasta ahora parecía que se había quedado en el 1%, va a pegar una subida. Claro, y si todavía, y parece que todas las medidas tomadas de bajar el IVA del 4 al 0, del 10 al 5, no se están viendo demasiado reflejadas, porque no se ven reflejadas, porque son céntimos, puede que se siga manteniendo la inflación muy alta en el tema de los alimentos, que suba encima el tema de la energía, con lo cual remonte la inflación cuando parecía que la inflación, la tradicional, estaba controlada y que además, como muy bien ha contado don Rodrigo, es decir, el gran problema para la economía, para nosotros, es la subyacente. Si vuelve a remontar el IPC normal y el subyacente sigue tirando para arriba, lo que se produce es un efecto desastroso. Subida de los tipos de interés, viene una caída del consumo, y aquí, si este caballero lo sabe bastante mejor que yo, el 75% del PIB español depende de una
partida que se llama consumo, que se divide en dos partes: consumo de las familias y consumo de las administraciones públicas, consumo privado y consumo público. 75% del PIB, dependiendo de esa variable, si cae el consumo, o sea, la bofetada, es decir, solo la puedes parar con inversiones, y las inversiones públicas, el otro día lo expliqué, en el 2021 la inversión pública se dejó de ejecutar presupuestada 11.000 millones de euros. Este año, al mes de octubre, llevan sin ejecutarse, pendientes de ejecutarse, casi 18.000 millones, la pública. La pública. Es decir, la que tiene que ejecutar la Administración Central, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, que son fundamentalmente los dos grandes inversores públicos. Van un 40% por debajo de lo presupuestado, es decir, al mes de octubre. Si la inversión pública y la privada no está funcionando y el consumo cae, el bofetón directo del Producto Interior Bruto. En teoría, el bofetón parece que es claro, pero has nombrado una cosa que a mí me interesa mucho, aunque sea una chorrada. Bajar el IVA del 4% o del 5% al 0 es una anécdota en céntimos. Eso es evidente. En las barras de pan, por cada persona. 2 céntimos, 3 céntimos. Cuando sumas todo, no. Pero hay un truco que están haciendo muchas tiendas, que dicen, como yo compré eso con el IVA anterior, no lo cambiaré hasta que lo haya vendido. Pero claro, con ese truco, yo creo que eso es ilegal. No creo que sea ilegal. No, porque, vamos a ver, lo que es muy difícil de controlar, porque, vamos a ver, tú no puedes vender a pérdidas. Además de que no quieres, no puedes. Está prohibido en la ley. El dumping fiscal. Por lo tanto, eso es dumping. Entonces tú, pero además no quieres vender a pérdidas, probablemente. Que no quieres, seguro. Entonces, claro, si tú has comprado con un IVA anterior, tus stocks, tu margen, tu escandallo simple y corriente, no aguanta en este momento la bajada del IVA. La bajada del IVA... Y al revés, Rodrigo, cuando yo lo sufrí... al revés también va, claro. Claro, yo lo sufrí cuando era fumador. Y cuando te subían el precio del tabaco, no vi ningún estanco que dijera, me queda un remanente de 20 cajas al precio anterior. No lo vi jamás. Cierto, eso es Con lo cierto. cual, como no vi esto, no entiendo que ahora me vendan lo otro. Ya, ¿sabes? Ahora, como no fumo, me se importa van a un pimiento. defender, es decir, va a haber mucha gente que va a decir, óigame, yo compré a un precio y Entonces, ahí, vamos a ver, ¿qué va a hacer la Administración? ¿Va a abrir un expediente a todos los...? No creo, Claro que pero nos cuando faltaba. pase al revés, ¿qué harán estos? Sí, pero Porque cuando se acabe el chollo del prácticos, es decir, 0,4... yo creo que va a haber una cierta repercusión por la competencia, porque al mismo tiempo, claro, si tu competidor es una gran superficie o eres una pequeña superficie y tu competidor lo hace, pues seguramente a ti no te va a quedar más remedio que hacerlo si quieres vender, ¿no? Salvo que tengas un producto estrella, como puede ser el roscón de Reyes, en el que le dices al consumidor, o me lo pagas por anticipado o no te lo hago porque los costes son muy altos, según explicaban ayer públicamente. Sepamos que hay superficies en España que están vendiendo el roscón de Reyes más barato que el año pasado. Ya, lo que pasa, bueno, hay que ver. Claro, pero hay que ver No dónde estoy aquí para ¿de dónde promocionar. cogen la materia prima? ¿Cómo lo hacen? Dependerá de lo que quiera la gente. De la calidad, pero yo sigo diciendo que entre un sitio y otro sigue habiendo más diferencia, más diferencia que la subida en una economía abierta siempre va a haber alguien que porque rompe el tiene mercado dinero o porque quiere comprar mercado. Es decir, es una estrategia legítima la de querer comprar mercado, ¿no? A lo mejor mañana Amazon empieza a vender roscones de Reyes muy baratos, ¿no? Entonces, eso no sé si lo podemos controlar. No, pero... ¿Algún efecto va a tener la bajada del IVA? Seguro que lo va a tener. ¿Va a ser un efecto definitivo? Pues seguramente tampoco, pero algún efecto va a tener. Con el conjunto de subida de precios que tiene el consumidor español, ¿eso le va a compensar lo que le sube la gasolina, lo que le sube la hipoteca, lo que le sube todo lo demás? La inflación subyacente, que es la que está para quedarse. Lo malo de la inflación subyacente es que es mucho más lenta de desaparecer, porque es la que ya está metida, digamos, en las estructuras económicas de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la que baja con cierto sudor, y ese sudor dura tiempo. Primero, perdóname y acabo, primero porque tardan los precios en adaptarse. Este señor dice, bueno, yo de momento pagué la leche o lo que fuera, el producto que yo utilizo, el plástico, lo que fuera, a tal precio porque el IVA era este, ahora voy a esperar a ver qué pasa. Pero al mismo tiempo también porque
si todos pensamos que la inflación va a seguir subiendo, todos nos vamos a proteger. Es lo que los banqueros centrales llaman las expectativas. Es decir, si todos pensamos que todo va a ser más caro el año que viene, bueno, pues yo entonces no seré el primero que baje, para que bajen otros. Y si puedo, si tengo un consumidor que me compra, pues aguanto, ¿no? Entonces, tienes que romper esas expectativas, tienes que convencer a la población de que la inflación va a bajar. Y esas expectativas que estaban muy ancladas se han perdido como consecuencia del año 2021. Entonces, ahora todos pensamos que las cosas van a estar más caras. Y si pensamos que las cosas van a estar más caras, pues depende de que seamos consumidores o productores, nos cubrimos, ¿no? Pero todos somos consumidores o productores de unas cosas o de otras. Entonces, ahí la credibilidad del Banco Central Europeo, pues en este momento nos está fallando. Y ellos lo saben y por eso están tratando de decirnos, oye, no esperéis que esto vaya a ser fácil, porque esto va a durar y os vamos a subir y vamos a apretar para que nuestras expectativas bajen y pensemos que van a ser capaces de dominar la inflación. Y esa es una de las grandes cuestiones en las que nos encontramos y eso requiere tiempo. En el debate energético yo me pierdo ya en tarifas, sinceramente, no soy capaz de diferenciar. Sí sé que hay una parte de la tarifa, que es la no regulada, me parece, en la que la famosa techo del gas se lo están cobrando al consumidor. Y es en la regulada en la que no te lo están cobrando. Sí. Pero ahora te lo van a cobrar, ahora te lo suben el 9%, porque como no te han cobrado, te van a cobrar. O sea, pues es que... Entonces yo he hecho en falta en el debate energético la oferta, es decir, ¿cuál va a ser la oferta energética que vamos a utilizar en España en el año 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, los que sean? Teniendo en cuenta que las inversiones energéticas requieren un plazo de rentabilidad. Es decir, si ahora supongamos que en este edificio todos los vecinos se ponen de acuerdo que van a poner unas placas solares para bajar el consumo de energías fósiles, bueno, tendrán que tener una cierta seguridad de que van a poderlas utilizar. Es una inversión que necesitará 8, 10, 15 años para rentabilizarse. Bueno, no te quiero ni contar si tienes que montar una central grande, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho en falta en este país en estos momentos, en este y en otros, que conste que esto no solo pasa aquí, pero pasa aquí, que es lo importante para nosotros, es, vamos a ver, ¿cuál es la mix energética que queremos en España? Entre otras cosas, porque, por ejemplo, acabas de poner un ejemplo que es muy claro. La gente que se ha puesto la placa, en teoría, solo iba a pagar lo que consumía. Pues no, sí, porque se reguló el mercado. No, señor. Porque cuando ha habido lo de la compensación del gas, a esa gente le hacen pagar la compensación del gas de la energía que no gasta, sino que producen ellos. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Hombre, no sé si eso son 50 euros, 20, 13, no lo sé. Pero quiere decir que no tienes ninguna seguridad jurídica en que lo que contratas o lo que cierras hoy se mantenga mañana. Porque pero el si gobierno no te la va a hacer seguridad seguro. jurídica y yo soy el que lo ha hecho y te lo cuento a ti, es muy difícil que tú digas, bueno, pues yo voy a poner placas. No, claro. Vas a claro. decir, no sé si me sale a cuenta, por hablar en términos coloquiales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que en el debate energético aclaremos de qué mal vamos a morir. Sí, sí. Es decir, vamos a tener... No queremos carbón. Vale, de acuerdo, no tengamos carbón. Es discutible si tienes que destruir tus centrales térmicas o simplemente las dejas cerradas. Pero bueno, no tengamos carbón. Pero bueno, petróleo, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto va a durar esto? Gas, todavía más. En nucleares, queremos ignorar la posibilidad de una energía nuclear más barata y no contaminante. Fracking, por ejemplo. Fracking sí, fracking no. No, pero antes del fracking tienes 7 centrales nucleares. O sea, antes pero digo, además de lo que has 7 dicho. centrales nucleares operativas, Pero además que de las lo que has queremos dicho. cerrar, me parece que de aquí a Sí, pocos años. Sí, sí. Antes de plantearme el fracking, que indudablemente te lo deberías plantear, pero que tiene otros problemas, aparentemente, tampoco soy un experto en medioambientales, pero las que tengo abiertas, Sí, sí, está ¿qué claro, motivo está claro. tengo para no darles más vida? Y sobre todo porque ya el ámbito climático se les cae por su propio peso, porque la Unión Europea el año pasado ya dijo que las centrales nucleares Y sí las que de eran gas. y las de gas eran una energía verde. Claro, le llama verde ahora, sí. Pero aquí parece que Probablemente ese tenga tema razón pasa ahora de y no antes, puntillas, ¿eh? así, ti. Ya. No nos hemos enterado. Pero si probablemente tenga además razón tienes un ahora y no problema antes. de burocracia para aprobar los proyectos solares y medioambientales
que están parados y en la subasta de renovables del mes de noviembre, me parece que fue, hubo prácticamente participación como consecuencia de que la gente no sabe qué números se tienen que enfrentar. Chico, el panorama, o sea, no solo se trata de pelearnos con el precio, porque al final, vamos a ver, si el Estado español dice que el precio del gas no puede superar lo que sea, y el precio internacional lo supera, alguien lo va a pagar. Es imposible que no lo paguen. Sí. O sea, lo pagaremos el año que viene, lo pagaremos el siguiente, lo pagaremos tal, pero lo vamos a pagar. Y siempre lo pagan los mismos, los consumidores. O sea, no hay nadie más que lo vaya a pagar. Bueno, entonces está muy bien que en un año me digas, bueno, es que es el momento peor de la inflación, con eso corto las expectativas inflacionistas, le pongo un precio al gas, un tope al gas, y con eso hago que... Bueno, sí, pero en enero lo tienes que subir el 9%. Vale, de acuerdo. Pero tendremos que hablar de la oferta también, porque al final el consumo está cayendo como consecuencia del precio. El consumo energético en España está cayendo, lo cual es lógico, porque al final la gente nos apretamos el cinturón, porque es así. Igual que va a caer el consumo de otras materias, está cayendo el consumo energético. Pero no va a caer en picado. Entonces, y porque eso ya sería que estamos en una auténtica recesión. Entonces, a mí me parece que sería imprescindible aclarar cuáles son nuestras mix de gas en los próximos 20 años, para que la inversión privada, porque la pública, efectivamente, ni está ni se le espera, puede realizarse. La privada puede realizarse, porque si no... No, si dinero, hay 1 billón de pesetas en depósitos en España de los privados. Aparte de la bolsa, hay 1 billón pero que no de se van a gente meter... que no está, a la que le están pagando nada los bancos. Y no se fía, no quiere entrar, quiere tenerlo disponible. Bueno, pues no sé, es una decisión. Pero, es decir, y después está la inversión internacional. Pero para eso tendrás que aclarar las reglas del juego, ¿no? Entonces, porque si nos olvidamos de la oferta en la energía... los precios antes o después nos alcanzan. Es decir, por mucho que tú ahora le pongas topes a unos precios administrativos, esos precios, ahí hay una pérdida que alguien la va a absorber, y no la van a absorber las compañías privadas, porque te llevan a los tribunales y te ganan. Entonces, el consumidor antes o después le va a llegar. Los costes hundidos, los costes escondidos, y todo eso está inventado, si lo hemos hecho todos, si eso se ha hecho, si eso está más que hecho en España, lo hemos hecho siempre en situaciones, pero acaba llegando. Entonces, aquí hay que aclarar de una vez cuál es la mix energética de este país para los próximos 30 años o 20 años. Si eso se convierte en un problema ideológico... Pero, Rodrigo, eso sería... es que nos tenemos que ir a la pausa de publicidad, porque es casi que no me dejan... ¿Te quedas un rato más? Un rato más. Vale, no pues más, en 2 minutos volvemos. La 1:02 pasadas, y teníamos ese candente tema de debate, sobre todo porque don Rodrigo nos estaba haciendo aquí una explicación magistral de los datos económicos. Frank, sí, pero que yo quiero... O sea, es evidente que si un país no tiene un análisis de futuro de lo que pretende con el mix energético, pues no se va a aclarar nunca. Pero es muy difícil que este gobierno lo haga, y voy a poner un ejemplo de una cosa mucho más prosaica, pero más que legado a la gente. ¿Os acordáis de que hace unos meses sacó unas medidas del gobierno de obligado cumplimiento, aunque no de inspección, donde había que apagar las tiendas a las 10 de la noche, donde había que poner puertas correderas? ¿Habéis visto alguna puerta corredera, por poner un ejemplo? No, ¿verdad? Bueno, pues hay algún tonto, con perdón, que se le ocurrió poner las puertas correderas porque el gobierno obligaba a poner puertas correderas, con lo que costó poner la puerta corredera, y se ha dado cuenta que en alrededor, todos los de ahí, no lo ha puesto nadie y no ha pasado nada. Porque yo creo que hasta el gobierno se ha olvidado de que obligó a poner puertas correderas, de que obligó a poner la temperatura no sé qué, y a apagar los escaparates a las 10 de la noche. Para que veamos qué tipo de gobierno tenemos, que ni en lo doméstico se aclara. Sí, yo quería hacer un pequeño apunte. Yo creo que hay que insistir en lo que decía el señor Rato del recorte en las administraciones públicas, lo que se llamaba austeridad, ¿no? en la crisis del 2008, porque es que tenemos un dato ya de este año del 2023, que el Ministerio de Igualdad, que nadie sabe para qué sirve, ha subido un 9% su presupuesto, ¿no? Creo que ahora está en un récord histórico de 573 millones de euros. Entonces hablábamos del debate energético, de la luz, del gas y demás, de que se va a revertir toda esta subida a los consumidores, pero yo creo que,
hombre, un recorte en las administraciones públicas que en aquellos organismos que sean inservibles, pero es que manifiestamente inservibles y que encima se están gastando más de 500 millones de euros, como este ministerio, en nada, de los presupuestos generales del Estado, pues claro, yo creo que ese dinero, ¿no? Sería muy bueno que se utilizase para paliar los efectos de la subida del gas y de la luz, ¿no? Y para intentar paliar esta emergencia social, ¿no? y energética que vamos a vivir y que van a vivir todas las familias pues a lo largo de todo este año. Si grave te parece los 573 millones de euros del Ministerio de Igualdad, que da lo mismo, imagínate lo siguiente: 500 organismos autónomos dependientes de la Generalitat que no consolidan con la Generalitat, que no consolidan y que reciben por transferencias corrientes y de capital 4.500 millones de euros de la Generalitat. Y luego están los 100 que sí consolidan, que reciben 10.000 millones de transferencias corrientes. O sea, solo la Generalitat de Cataluña tiene en estos momentos una organización paralela, una que consolida con unos 80 organismos y una que no consolida con 400, casi 500. Eso es un desmadre. Y si esto te vas a la Junta de Andalucía, tienes un grave problema porque no se ha atacado el problema que dejó el Partido Socialista. Y si te vas al resto de las comunidades, las hay más y las hay menos, es decir, que han trabajado y lo han hecho mejor. La Comunidad de Madrid solo tiene 20 que consolidan. No me sé la cifra de los que no consolidan, pero solo tiene 20 comparado con Cataluña, que tiene 4 veces más. El problema Esto es una barbaridad. Es decir, hay un gasto público que se ha imbricado dentro de las administraciones públicas que hay que cortar, pero hay que cortar a rajatabla. Tenemos una organización administrativa. Las diputaciones vienen de 1812. Los ayuntamientos, la última organización de los ayuntamientos la hizo en 1924 Calvo Sotelo. Nacen las autonomías en 1978 con la Constitución y no nos cargamos, es decir, no aprovechamos la coyuntura para reorganizar la administración. Hoy tenemos, no duplicadas, pero tenemos 30.000 millones de coste en las diputaciones, en los cabildos y en los no sé qué. Tenemos ayuntamientos. En Teruel, solo te doy un dato, en Teruel hay cerca de 200 ayuntamientos, de los cuales el 78% tienen menos de 100 habitantes. 8.100 ayuntamientos. No podemos soportar este tipo de estructuras. Alguien tiene que atacar, sí, y sería muy bonito, sí, que ahora que vienen, como decía don Rodrigo, ahora que vienen las próximas elecciones, que alguien diga qué vamos a hacer con la administración pública, porque no podemos sostener 610.000 millones de gasto consolidado en el 2021. No tengo los datos definitivos, pero muy cerca de los 660.000 millones este año 2022, y vamos a superar los 700.000 millones de gasto consolidado entre Administración General del Estado, organismos autónomos, seguridad social, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Consolidado, es decir, quitando las transferencias entre unos y otros. Esto es una barbaridad. Y además venimos de un gasto público, cuando lo dejaron estos señores en el 2004, consolidado, de 200 y pico mil, no llegaba a los 300.000 millones. ¿Cómo hemos pasado de 300.000 millones a 610 o 660 que vamos a llegar a? Pero sin prisa, pero sin pausa. Bomba y bomba. Y vamos a seguir, y que vamos a llegar a los 700.000 millones este año, en el 2023. Y ese es uno de nuestros cánceres. Yo tengo un dato que se lleva el dinero que debería de llegar, es decir, a la economía privada, para el desarrollo empresarial, que es lo único que produce riqueza en este país. La riqueza no proviene de las administraciones públicas. Necesitamos la sanidad, sin duda, necesitamos la educación, sin duda, las fuerzas públicas, los ejércitos, sin duda, la justicia, por supuesto que sí, pero a partir de ahí, oiga,
sea, no me diga usted que se ha montado 500 chiringuitos en Cataluña para satisfacer a todos sus amiguetes, para colocarlos de presidentes, montar 500 consejos de administración y tenemos colocados ahí a no sé cuántos íntimos amigos. No. Porque además es que esto que estamos viendo en la Administración General del Estado, que está haciendo Pedro Sánchez, de colocar a todos sus amigos en todos los lugares que quiere, está pasando en todos los entornos y hay que cortarlo. Si me permites, yo tengo un dato que arroja el Ministerio de Igualdad, que son 320 millones de esos 573, destinados únicamente a charlas contra el machismo. Es decir, 320 millones, entiendo que en términos... Un millón al día. Entiendo que en términos macroeconómicos no es mucho dinero, pero son 320 millones que me parece una obscenidad. Cuando la gente lo está pasando muy mal, mucha gente en este país que no van a poder pagar el gas ni la luz, que van a tener que recibir ayudas, que la gente está en paro, que si los fijos discontinuos que no tienen trabajo, que están recibiendo el paro, y que esta gente se esté gastando 320 millones del erario público en charlas contra el machismo, que nadie sabe realmente lo que están haciendo ahí, porque te dicen que son charlas contra el machismo, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Quién investiga eso? ¿Qué auditoría tiene eso? Ninguna. Entonces, y encima son datos que arroja el propio ministerio, ¿no? Y es que es algo obsceno. Tengo una noticia que salió ayer en OK Diario, buena y mala. Dice el titular. Hombre, muy bien que leas OK Diario. Dice el titular, por eso lo he sacado. El gobierno en la sombra de Feijóo prepara 4 grandes reformas estructurales con asesores externos. Y entonces, una de las reformas es el gasto absurdo, no lo llama absurdo, gasto superfluo de la administración. Pero lo cifra, y aquí viene la noticia mala, en 15.000 millones. Se ahorra un cero. Vamos a ver. Son 150.000 millones los que hemos calculado tú y otra gente. Pues si solo va a ahorrar 15.000 millones con asesores externos... El Instituto de la COE, es decir, que hace unos estudios francamente buenos, ha dicho por eficacia y eficiencia se puede reducir el gasto público entre 60 y 70.000 millones. En el libro que se va a publicar en el mes de febrero, el precio de las autonomías, yo muestro cómo se pueden ahorrar 88.000 millones de euros solo en el conjunto de las comunidades autónomas. ¿Vale? Sí, porque claro, es que tenemos unas transferencias corrientes a organismos por ahí. ¿Les podrá regalar el libro? Que solo llegan a 30.000 millones de euros. Transferencias corrientes a organismos que no consolidan. Pero Dios mío, 30.000 millones a organismos que no consolidan y que por lo tanto al no consolidar no están sometidos al control del IGAE y de los interventores generales de cada una de las comunidades autónomas y que son de libre disposición para hacer lo que les dé la gana. Solo esa, 30.000 millones. Luego tenemos el que no pueda haber un gasto de una comunidad como la de Madrid que cuesta 3.800 euros por habitante y otra que cuesta 6.500 como Cataluña. No tiene sentido cuando Madrid tiene un presupuesto de 26.000 millones y Cataluña de 52.000 millones ampliado, porque presentó y se le aprobó 50.000 millones y lo ha ampliado a 54.000 millones de euros este año. No puede ser que Cataluña cueste el doble que la Comunidad Autónoma de Madrid. Puede costar 10, 15, 20% más porque tiene 750.000 habitantes y tiene 4 provincias. Pero, hombre, que Cataluña cueste 54.000 millones y Andalucía 42.000 millones... Es más claro por habitante. Es una barbaridad. Esto es una más barbaridad. claro por habitante que por autonomía. Sí. Mucho más claro. Entonces, claro, pero si eso toca, y si hicieses además una reorganización administrativa en donde las comunidades asumiesen las funciones de las diputaciones, recordemos que las uniprovinciales no existen diputaciones, las uniprovinciales han asumido las funciones de las diputaciones y no se ha querido hacer esa reorganización. Ahí no puedes ahorrar los 30.000 millones, pero sí puedes ahorrar posiblemente 12, 15.000 millones fácilmente. Sí, y luego una reorganización administrativa de los ayuntamientos, que cuesta la friolera de 88.000 millones de euros. 88.000 millones de euros. Si tú sumas y ahora consolida. Entonces, pues tenemos un problema. Pues eso, 150.000 frente a los 15.000 de los expertos externos. O sea, la noticia es muy buena porque Feijóo le preocupa eso, es muy mala porque se han olvidado un cero y tenemos un problema.
Ojalá reduzcan 15.000 millones, porque por lo menos hay un intento de reducir. Y más cosas. vale eso que Sánchez, ¿no? No, vamos, es decir, yo prefiero que me quiten 15.000 millones Que gasten no que 30 me más. gasten 60.000 millones más, porque la diferencia son 75. Sí, sí, estoy No de sé si ha acuerdo. llegado el momento, José Ramón, que nos muestres los datos que has traído sobre esos pensionistas y el coste que supone para el Estado. Sí, vamos a ver, es decir, esto está calentito, es decir, se publicó hace unos días el informe definitivo del mes de diciembre en cuanto a las pensiones contributivas. Entonces, como sabéis, las pensiones contributivas se dividen entre pensiones por invalidez permanente, pensiones por jubilación, pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar. Bueno, hemos llegado ya a 9.994.000 pensionistas divididas entre cada una de esas categorías. Y el coste de este año, el total de la suma, ha sido de 130.000 millones de euros. Ahí podemos ver en la pantalla, es decir, lo que nos ha costado, el número de pensionistas que hay por incapacidad permanente laboral, que son casi ya va camino del millón, 949.000, con una pensión media de 1.034 euros y con un coste total de 11.800 millones. La partida más grande es la de jubilación, que tiene 6.300.000 jubilados, pensionistas, con un coste medio de 1.260 euros por pensionista. Viudedad está en 782 euros por pensionista, hay 2.356.000 y nos cuestan casi 22.000 millones. Orfandad, la pensión media son de 439, hay 341.000 y favor familiar son muy poquitos, y ahí veis en total los 130.000 millones y los 9.900.000, faltan 9.994.836 pensionistas con una pensión media de 1.095 euros. Como sabéis, ha sido ya publicado oficialmente la revalorización. Esto quiere decir un 7%, ¿no? un 8,5. Un 8,5. Entonces, si multiplicáis 130 millones por un 8,5, veréis que es la subida, el monto va a subir por los pensionistas actuales, va a subir, es decir, 13.000 millones de euros. Dos, las pensiones, aparte de la revalorización, son los pensionistas nuevos que van entrando. Para que os hagáis una idea, esos 130.000 millones comparados con el año pasado suponen un incremento del 6%, cuando las pensiones se revalorizaron en un 2,5%, porque la inflación, aunque había llegado al 6 y pico, es decir, la media a noviembre fue un 2,5%. Esto quiere decir que no solamente están los 13.000 millones de euros que nos van a costar las pensiones más, sino que hay que añadir los pensionistas que se van a ir añadiendo a lo largo del año, con lo cual aproximadamente puede costarlos llegar a final de año unos 150.000 millones de euros las pensiones contributivas. Las no contributivas son 2.850 millones de euros. Pero el gran problema no está en el monto total que tenemos de pensiones contributivas y no contributivas. El problema es el organismo de la Seguridad Social hoy está generando una necesidad de 42.000 millones de euros de transferencias corrientes desde el Ministerio de Sanidad al organismo para que el déficit sea cero. De media están en casi 3.500 millones el déficit que cada mes genera la Seguridad Social. Esto quiere decir que nos vamos, si este año va a terminar a 31 de octubre, las transferencias que se han enviado han sido 36.000 millones, queda noviembre y diciembre. Es decir, el presupuesto era 42.000, van a ser 42, 43.000 millones. El gran problema es el año que viene. El año que viene, con esta subida, y estamos en recaudación, es decir, nunca vista en cuanto a cotizaciones sociales, y aunque va a subir el 0,6% desde el día 1 de enero, 0,5 para la empresa, 0,1 para el trabajador, es
Sí, ese incremento del 0,6 no es suficiente para compensar esos 20.000 millones en que más o menos va a crecer esto. Lo cual quiere decir que este año nos ha costado 42.000 millones, nos vamos a más de 60.000 millones que se necesitan para pagar las pensiones. Este país necesita un pacto de la Moncloa ya. Es decir, hay que sentarse y se tienen que sentar los dos partidos grandes de este país y tomar o los tres partidos grandes de este país y tomar una decisión de cómo afrontamos el modelo de pensiones. Porque no puede caer solo en la administración pública, tal como están hoy las cosas, solo el tema de pensiones. Tiene que sacarse una parte que sea aportación de los empresarios, que esa aportación a planes de pensiones esté controlado por el Estado, por quien sea, por una banca del Estado, por el Estado, y que sea tipo mochila, es decir, que tú te la vas llevando a cada vez que te mueves a un entorno de una empresa a otra, tú sigues teniendo tus derechos porque es la aportación que se te hizo a ti mientras estabas trabajando en esa empresa. Pero esto es una situación que, mientras haya un partido comunista como Podemos en el medio, es decir, se va a negar de que sea parte privada la que asuma esta responsabilidad. Yo creo que, desgraciadamente, nuestros partidos políticos le van a delegar el problema a la Unión Europea y van a esperar a que la Unión Europea aterrice y afeite lo que tenga que afeitar, lo cual puede ser dramático políticamente y económicamente, ¿no? Pero yo veo en el actual... Había un modelo, yo no lo conocía en detalle, pero había un modelo del gobierno anterior. Este gobierno lo cambió, pero le falta el factor de sostenibilidad, que todavía yo creo que no se ha introducido, con lo cual no sabemos cómo va a ser el sistema, y ni es fácil que sepa, en este año electoral se pueda poner sobre la marcha. Y bueno, pues esto, los números cantan, ¿no? Entonces sí, yo soy pensionista, por lo tanto a mí me interesa cómo está el tema, pero esto políticamente todo apunta a que los partidos políticos españoles han decidido que esto es demasiado fuerte como para comérselo, ¿no? Y que desgraciadamente... Eso es terrible, ¿eh? Ya, pero es así porque, claro, vamos, es terrible. La Unión Europea, mi experiencia personal es que se divide en dos tipos de países. No grandes o pequeños, no ricos o pobres, sino los que son capaces de tomar decisiones solos y los que no. Y nosotros estamos empezando a ser de la segunda categoría, que tienen que decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, este es un ejemplo y hay otros, ¿no? Has estado hablando antes de gasto público, bueno, pues la eficacia del gasto público, el volumen de gasto público, si hablamos de regulación, somos un país de 8.000 normas al año. Es que no hace falta ser muy estricto para pensar que esto va a tener lamentablemente un momento de la verdad, ¿no? ¿Cuándo llegará? Pues los mercados nos lo pueden marcar en cualquier momento, eso no se sabe nunca, ¿no? Nadie le hubiera dicho a Liz Truss que la iban a echar en una semana en Inglaterra. Bueno, pues el día menos pensado tienes un disgusto. Pero yo veo políticamente, no veo ambiente ni ahora ni después de las próximas elecciones, no lo sé porque el futuro no se sabe nunca, pero me sorprendería mucho de que hubiera un ambiente para plantearse esta cuestión. Y por otra parte, claro, la subida de las cotizaciones es un coste del empleo. No nos vamos a equivocar. Es decir, las cotizaciones son necesarias, como los impuestos. Nos dirá Mark Twain, el escritor americano, que decía solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Bueno, pues seguramente la muerte, los impuestos y las cotizaciones, ¿no? Pero tienen un límite, ¿no? Entonces, sí, seguimos subiendo cotizaciones, pues estamos lastrando el empleo. El impuesto sobre la renta no se quiere subir. Políticamente lo veo muy difícil que se... Es que veo todas las decisiones económicas serias, políticamente muy difíciles de tomar. Sinceramente, en ese sentido no soy nada optimista de la capacidad de decisión. No te metas luego conmigo, ¿eh? No lo soy porque no veo el debate político orientado en esa dirección, ¿no? Entonces... No veo el debate político. Por ejemplo, una cosa que no puedo dejar de decir, ¿no?
Estamos ahora discutiendo todo sobre el Tribunal Constitucional a todo pasto, ¿no? Y nadie le pregunta a ninguno de los candidatos a presidente qué va a hacer con los 5.000 casos que tienen sin resolver. Primero que tendrían que preguntarle, ¿no? ¿Usted cómo va a hacer para que el Tribunal Constitucional español esté al día? ¿Por qué no puede estar al día el Tribunal Constitucional español? Está al día el Tribunal Constitucional americano. Y son 340 y tienen los mismos jueces, 9. O el europeo. ¿Por qué tenemos que tener 5.000 casos? 5.000 casos parados. Pues no se lo preguntamos, ni siquiera se lo preguntamos. No se lo preguntamos. Estamos preguntándoles qué opinan de la Constitución, de los referéndums. Esto es muy importante, tal, pero ¿me puede usted decir cuándo va usted a limpiar la mesa? Me parecería lo primero, ¿no? Es decir, usted va a limpiar la mesa, ¿no la va usted a limpiar? Pues qué más me da lo que decida usted si no sé cuándo lo va a decidir. Lo mismo se tiene usted 10 años para decidirlo. O 12. ¿Qué ha pasado? Que ya ha pasado, el estatuto, estuvieron 5 años o no sé cuánto. Y el aborto, Y el 12. aborto lleva 12. El aborto llevan 12. Bueno, pues es que, no sé si es que enfocamos mal el debate, no lo sé, no. Yo creo que hay preguntas que se plantean sobre el funcionamiento de la administración. ¿Cuándo vamos a ir al silencio positivo? ¿Por qué en España no tenemos un silencio positivo? ¿Por qué el silencio tiene que ser a costa del tiempo del usuario, del contribuyente, del ciudadano y no a responsabilidad de la administración? ¿Cuál es el motivo para que la administración no tenga plazos? En muchos casos no los tiene, en otros los tiene, y cuando los tiene funcionan. Pues no entiendo por qué en un Estado moderno, yo comprendo el siglo XVIII, el siglo XIX, una administración que cobra automáticamente, perfectamente, tenemos una de las administraciones públicas más eficientes en cobrar, y sin embargo, en lo demás no. Pues deberíamos quizás, no sé, poner un poco de orden en esas cuestiones, ¿no? Incentivos correctos, ¿no? Es decir, si hay un plazo, pues se cumple. Yo lo tengo que cumplir, a mí me comunica... otro ejemplo, perdonadme los ejemplos así que de andar por casa. El gobierno, yo creo que fue antes del verano, nos dijo que iba a obligar, no sé si ha obligado o no, que iba a obligar a las compañías suministradoras de servicios públicos a tener un servicio telefónico que contestara en 3 minutos. Sí. ¿Por qué no lo tiene la Seguridad Social? No incluyó. Solo incluyó la parte privada. General de la Seguridad Social tiene un teléfono que no funciona, que te manda un sistema informático que tienes que tener un DNI digital y que muchas personas no saben utilizarlo. No entiendo por qué la Seguridad Social no puede tener un servicio telefónico como tiene el Ayuntamiento de Madrid o como tiene la Diputación de Almería, por poner 2 ejemplos que conozco. O sea, que es que hay administraciones que sí lo tienen. ¿Cómo es posible que la Tesorería General de la Seguridad Social no lo tenga? Tiene uno que se corta. Lo estoy hablando porque me está pasando. Está mal hablar de ejemplos que uno sabe, pero bueno, también sirven, ¿no? Chicos, es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, todos esos millones que vamos perdiendo, pues, como decía un amigo mío, sabemos la famosa frase de esto es el chocolate del loro. Bueno, pues es epidemia de loros comiendo chocolate. Es decir, es que hay una epidemia de loros comiendo chocolate. Lo primero que tiene que haber son los incentivos correctos. Cuando tú tienes los incentivos correctos, normalmente te comportas mejor que cuando no los tienes. Pues el Estado español le faltan incentivos para funcionar. Pero en estos momentos, en los presupuestos generales del Estado del 2023, hay casi 1.500 millones de euros para incentivos para el trabajo de cada uno de los empleados públicos. Me parece estupendo, pero el incentivo correcto es que me den el silencio positivo. Porque, además, viene regulado en nuestro derecho. O sea, sí, pero no se aplica. El silencio positivo a la administración pública se le aplica en muy pocos casos. La agencia tributaria, que yo tengo otras opiniones más críticas, pero por ejemplo ahí funciona muy bien. La agencia tributaria sabe que si se le pasan los plazos pierde el asunto y trata de que no se le pasen. Y si les pasan lo pierde. Pues eso tendría que ser la norma general. No puede ser que un señor que pide un permiso para lo que sea en este país no sepa cuándo le van a contestar. Que el tribunal, empezando por el Tribunal Constitucional. La excusa este año ha sido que la tardía renovación que sufría el alto tribunal, pero... ¿Por qué? Había 9 miembros, igual que más me da que sean nuevos, que sean viejos. Los 9 que había, pues los 9, y ahora vendrán otros 9, y ninguno... Es que los medios tampoco le preguntan, óigame, empezando por el principio. Además de contarme lo que opina usted del derecho a decidir,
cuénteme lo primero de todo cómo vamos a hacer para que los 5.000 casos bajen. Porque si no, para el derecho a decidir, a saber si cuándo lo decide usted, lo mismo pasan 20 años a que tenga usted la decisión. Los nuevos pondrían cara de sorpresa de que hay 5.000 casos. Que No, no no lo sé yo, si lo sé yo, lo saben ellos, ¿no? Yo creo que dirían 5.000. A lo mejor. Es público, Y a la partir- cifra no me la he Ya, inventado. Sí, y a sí. partir de ahí, pues mirarían a otro lado y ya está, porque eso no hay que... no Pues que resuelva. estuviera ligado a la remuneración. Hombre, ya. Ya verías cómo... No a más, sino no tener Ya verías más. tú cómo se enteraba todo el mundo de lo que Ya, pasaba. ya. Que estuviera ligado a la remuneración. No es un tribunal per se, no es un tribunal de justicia, justicia, es ¿no? un tribunal político. Pues entonces, ¿por qué no puede estar ligado a la remuneración? Efectivamente. Mire usted, Sí, sí. claro, es decir, es posible que tengan 5.000 casos parados. No lo sé, me parece sorprendente. Es ¿no? escandaloso. Fundamentalmente es escandaloso. Ya, pero porque no hay son escándalo. 5.000 casos que afectan a cosas constitucionales. Es una salvajada esto. Bueno, es un servicio público que no funciona, ¿pero qué lo vamos a llamar de otra manera? Sí, sí. O sea, lo que cueste, que no sé lo que vale, no se lo ganan. Lo sabrá José Ramón. No, no se lo sabe porque es un organismo muy... Claro, Pero pongo el ejemplo porque unos ahora 20 estamos millones. todo el día Sí, con sí, esto, ¿no? sí, Es decir, sí. estamos todo el día hablando del asunto. Y a mí me sorprende que nadie les pregunte, oiga, y del... O sea, del... La Sí, porque se eficiencia. habla... De lo que usted está aquí para resolver, ¿cómo lo va usted a hacer? No me cuentes si es usted partidario de un tipo de derecho o de otro, que eso está muy bien, pero antes de eso cuénteme cómo lo va a resolver. Sería importante, ¿no? Yo creo que... Sí, porque se ha hablado de esa despolitización del órgano, se ha llevado, incluso ahora el PP lo quiere llevar a Bruselas, pero no se habla de lo que está A comentando. mí la que es justamente despolitización del eso. órgano me parece imprescindible, Sí, sí, sí. necesaria, todo lo que queramos. Un tribunal constitucional es indespolitizable. O sea, ya podemos ponernos cabeza arriba o cabeza abajo, que todos los tribunales constitucionales del mundo son elegidos por políticos, por los órganos políticos del país, el Congreso, el Gobierno, porque son órganos para analizar políticamente en cada circunstancia la Constitución. Porque ya tenemos un Tribunal Supremo para analizar los casos jurídicamente. Yo no soy un jurista, pero me parece a mí. Entonces, la despolitización me parece estupenda, que haya personas que no hayan podido tener responsabilidades políticas directas, entre otras cosas porque se van a tener que inhibir, todo eso me parece bien. Pero lo primero que me gustaría saber es por qué, si el decreto ley de confinamiento fue inconstitucional, tuvimos que tardar 2 años en saberlo. No es tan difícil saber que un decreto ley es... 30,5 millones de euros cuesta el Constitucional. Mira, De los presupuestos generales del ¿Y Estado. pone cuántos trabajadores tiene? Tengo que irme- ahora, eso, Porque eso es- eso tengo que Eso para mirarlo. otro Digo, momento. es un ejemplo que pongo Sí. porque llevo 3 días o 5 días oyendo todo el tiempo hablar del Tribunal Constitucional, del que no hablábamos hacía no sé cuánto. Ahora está de moda, porque bueno, pues es lógico, es la inmediatez de las decisiones, me parece todo muy bien. Pero una pregunta que me pregunto, dígame, ¿y ustedes, para lo que están ustedes aquí, cuándo lo van ustedes a hacer bien? Porque es que si no, ¿qué ejemplo están dando al resto del país? No, yo lo digo porque hay otros organismos que los que mandan, o sea, los 9 que figuran, no son los que resuelven, son los que firman lo que han trabajado otros. Que les llega, lo revisan, no, pero que los que trabajan son otros, que son los que sacaron la oposición 15,7 jurídica millones del de tema. euros de funcionarios, 1 millón de laborales y los altos cargos, que se supone que son ellos, 2,2 millones. Esto es el gasto de personal. Pues ahí hay 7 O sea, millones y medio de gente que 15 habrá sacado una, millones, 16 millones. que habrá sacado una oposición, que no sé cómo se llamará, pero que será como el Congreso, que están los letrados del Congreso, pues habrá letrados del Constitucional, que son los que se cogen los casos, no los otros, los trabajan todos y se lo pasan al ponente, que es el que al final lee. Supongo que funciona así, como el Consejo de Estado, que sí funciona así. O sea, que al final lo importante no son los 20 o 30 que figuran, sino El los tema que trabajan. quizá que yo quiero plantear es que el tiempo es oro. Sí. Y en nuestro país la administración no No responde despilfarra. del tiempo. Y el ciudadano de a pie sí. Porque si tú te pasas un día en cumplir una obligación administrativa, tienes una sanción del 20%. Bueno, esas son las reglas del juego, me parece muy bien. Está muy bien. O sea, se te olvida pagar una multa, se te olvida pagar un impuesto, no tienes dinero, no te da la gana, lo que sea. Muy bien.
porque la administración no tiene tiempo, porque el reloj no funciona para la administración. Y además, en términos económicos, si queremos que el crecimiento se produzca, necesitamos una administración dinámica, no decimonónica. Y esa es la realidad que tenemos en este país. Hasta que no nos planteemos una administración dinámica, y para que la administración sea dinámica necesitamos que los incentivos sean dinámicos y que el coste del error no esté en el usuario, sino en la administración. Y eso pues ni está ni se le espera de momento, porque es que en el debate político es que no se lo oye ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni a nadie. Todo esto es como si no tuviera nada que ver con la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta reflexión, nos tenemos que ir a la última pausa y yo me voy a ir, y despedirnos de don Rodrigo Rato, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quieres abandonar. Os abandono de momento. Vale, temporalmente. Temporalmente. Le esperamos, fijo discontinuo. Eso. Le esperamos para este año próximamente. Fijo discontinuo. Vale, pues está muy bien eso. Y nosotros nos vamos a la publicidad, no sin antes hablar de los maravillosos relojes automáticos del Toro Televisión, porque no sé si están pensando en hacer un regalo de cumpleaños, de aniversario o pensando en la Navidad, porque el Toro Televisión os presenta esta nueva colección de relojes con movimiento automático. Son una preciosidad, hay modelo de hombre y de mujer, como esta que ven aquí. Está equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible, como bien hemos dicho otros días, a 100 metros, con garantía hasta de 2 años. Se cargan de manera natural con el movimiento de tu muñeca y la parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Si quieres más información, tienes que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla, al Club de Amigos, y recordar que son unidades limitadas. Así que nos lo penséis, llamar al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y haceros con nuestros relojes. En 2 minutos volvemos. Las 2 menos 20 y ya se nos abre el apetito por aquí porque vienen desde Navarretinto para contarnos exactamente, pues, exactamente qué nos vas a traer hoy, porque hay tanta variedad de productos que muy bien no sabemos las últimas novedades que tenéis o lo que tenéis preparado para ahora. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Pues hoy traigo esta caja, que esta caja es la primera que nosotros ideamos. Y bueno, pues tiene 12 sobres de 85 gramos de cualquiera de nuestros productos, total 1 kilo de producto. Y bueno, la verdad es que ha tenido siempre mucho éxito y la versión que más éxito tiene es la que nosotros llamamos mix, que es 2 sobres de cada tipo de producto, que tenemos 6 productos en total: jamón, paleta, presa, lomo, chorizo y salchichón. Además he traído pues un poquito de salchichón, que aunque no es el producto estrella, que siempre es el jamón, es para que probéis pues que lo exquisito que está también. Vamos, lo probamos seguro. Acuérdate que ayer probamos la presa y duró, espectacular. el sobre duró segundos. Nada. Es muy buena la presa. Doy fe que el salchichón está exquisito. Me he comido la mitad del platito. Cuéntenos un poco más, ¿dónde está situada, por ejemplo, pues la ganadería de Navarretinto? Un poco la historia, porque siempre deleitamos el producto, pero nunca sabemos más allá. Claro. Pues a ver, nuestra ganadería, la explotación, está situada en Extremadura, a 40 kilómetros de Guadalupe. Guadalupe es provincia de Cáceres. Nosotros ya estamos en Badajoz, en el término municipal de Talarrubias. Es una zona, la verdad, que es un paraje natural lleno de encinas, alcornoques, buitres, y está cerquita de un pantano que hay en el Guadiana que se llama García Sola. La verdad es que tenemos unas condiciones sanitarias buenísimas, porque no hay una sola explotación en 40 kilómetros a la redonda. Después, nosotros, después de la montanera, sacrificamos los animales en Guijuelo y secamos en Guijuelo, porque allí encontramos, siempre intentando hacer lo mejor, encontramos las mejores instalaciones para ello, y luego ya nos lo traemos a Madrid, donde distribuimos. ¿Y qué es esto de la montanera que acabas de contar exactamente, para que los espectadores, por ejemplo, ¿en qué consiste? La montanera es la época del año en el que los animales, que luego se conocen como de bellota, pues comen exclusivamente bellota y pastos naturales que se encuentran por el campo. Todo esto está además regulado por la norma de calidad del ibérico, que es el Real Decreto 4/2014,
Y existe un organismo que es ASICI, que es el que controla el cumplimiento de toda esta norma. Y la verdad es que es un trabajo sofisticado porque los animales, por ejemplo, para empezar la montanera, para entrar en montanera, tienen que tener un peso mínimo. Durante esos 6 meses de montanera, que son de octubre a marzo, que es cuando se produce la bellota, tienen que reponer 60 kilos. Si no llegan a ese peso mínimo se descalifican. Luego en el matadero, una vez abierto en canal los animales y desviscerados, si han perdido más peso del que deben, se vuelven a descalificar. O sea, es un trabajo, la verdad, complicado, pero bueno, que luego está el resultado, ¿no? Luego, para que los espectadores no solo coman jamón estas Navidades o cuando nos vean aquí consumiéndolo a nosotros, seguramente porque les hemos puesto los dientes largos, otra razón para que tengan que comer el jamón de esta casa, de Navarre Tinto. Pues bueno, aparte de que nosotros hacemos de bellota 100% ibérico, que es la máxima calidad y tenemos un producto realmente bueno, pues por ejemplo, un motivo después de estas fiestas que hemos comido demasiado, hay investigaciones que demuestran que los productos derivados del cerdo ibérico estimulan una hormona intestinal que es a ver si me sale el nombre, colecistonina, que induce a la sensación de saciedad, con lo cual pues unas lonchitas tomadas antes de las comidas o de las cenas impide que luego comamos más, ¿no? Y luego también, por ejemplo, si nos tomamos en el desayuno o en la merienda unas lonchitas, permite también que nuestro nivel de azúcar en sangre se mantenga constante y que nos den esos bajones que nos hace picar en todas. Así que para cuidarse es estupendo. No, ya veo. Y la pregunta fundamental, ¿cómo se pueden adquirir estos productos? Sí, pues nuestros productos se pueden adquirir o a través de nuestra página web, www.navarretintoibéricos.com, o en el teléfono 91 625 0128, que es el 0228, perdón. ¿El que aparece en pantalla? Sí, el que aparece en pantalla. O bueno, yendo a nuestras instalaciones, que estamos en Alcobendas, en la Avenida de la Industria número 8. Pues nada, muchísimas gracias. Además, creo que hasta el 7 de enero ofrecéis... Sí, ofrecemos un descuento del 20% en todos nuestros productos. Así que no se lo pierdan, llamen al 91 625 0228 para hacerse con uno de estos manjares tan exquisitos como los que tenemos aquí. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Y tenemos que volver a otro tema de actualidad que trata sobre los presos de ETA, porque se han comprometido a que antes de que acabe el año acaben todos en las cárceles del País Vasco, y ya la Audiencia Nacional está estudiando la semilibertad de otros 15 presos de ETA. Nos lo va a contar Beatriz Dávila. Muy buenos días, Beatriz. Ahora. Gracias. Buenos días, Ana. Resulta que la Audiencia Nacional va a estudiar ahora la semilibertad de otros 15 presos de la banda terrorista ETA, muchos de ellos además con delitos de sangre. Y esto es así por una nueva doctrina del Tribunal Supremo que el pasado mes de diciembre fijó los recursos impulsados contra el Ministerio Público contra las excarcelaciones si tendrán efectos suspensivos, si se trata, insiste, en supuestos como el caso del terrorismo. Precisamente la concesión de beneficios penitenciarios son el nuevo objetivo que se marcan los colectivos afines a los presos. De hecho, desde que el Gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias en octubre de 2021, el Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha concedido 32 terceros grados. Los familiares de los presos de ETA dan por sentado que ahora, en 2023, va a ser el año en el que llegue por fin lo que denominan como política de alejamiento. En la actualidad, el 92% de los etarras cumplen condena en cárceles ubicadas en País Vasco y Navarra. En concreto, 154 han sido acercados a la comunidad vasca, 12 a Navarra y solo 14 se encuentran en otras cárceles de comunidades autónomas. Y la previsión es que el ministro Marlaska culmine con esta política de acercamiento como tarde en el mes de marzo de este próximo año. Muchísimas gracias, Beatriz. Y no solo eso, sino que desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre del año 2021, ha concedido un total de 32 terceros grados. Pero eso parece que era evidente. Sí. Aquí el pacto que no está escrito, o si está escrito, yo no lo he leído y no se ha publicado, es primer paso, todos al País Vasco, segundo paso, todos a casa. Y de hecho ya se empieza a salir el otro día, no sé en qué periódico, la noticia de que la reivindicación de los familiares ya es a casa, ya no es al País Vasco, es a casa. Bueno, pues así va a acabar así. A ver, eso tenía que haber ocurrido, lo de casa, cuando acabaran las sentencias.
cuando se cumplieran las sentencias. Eso tenía que ocurrir a la fuerza, sin ley Parot o sin reforma Parot, es decir, porque había sentencias de 1000 y pico años que han quedado reducidas a muy poca cosa. Bueno, pues nada, eso es así, es una potestad que tiene el gobierno de tensar la ley para que se resuelva de esta manera, y así se va a resolver. Vamos a ver, nuestro presidente tiene una capacidad espectacular para encamarse con lo peor de nuestro país. Le encanta irse a la cama con los etarras, le encanta irse a la cama con los independentistas. Y esa es la consecuencia. Aquí tenemos ya asesinos liberados y, como tú has dicho muy bien, José María, es que van todos a la calle. O sea, y lo veremos muy pronto y en muy poquito tiempo. O sea, cuanto más los acercan, antes los sacan y más acercan, dejar espacio para los siguientes. Esto es increíble. Y que además las víctimas de terrorismo lo tengan que estar viendo con sus ojos. Esto es... Bueno, cuando ganan los tuyos, y han ganado, de hecho, los suyos, porque ya se ve que para Sánchez son los suyos. Cuando ganan los tuyos, gobiernan según lo que quieres, y pasa eso. A ver, se encama con esos, ¿por qué? Porque es muy cómodo. O sea, es mucho más barato tener a HB, que lo vas a tener toda la vida, en todas las cosas, porque el otro partido no puede negociar con Bildu. Se supone que es el PP, con lo cual son unos que te quedas para ti toda la vida, que sabes que tienen un precio tan simple como ese tipo de precio y dinerito, que si una centralita para aquí, que si un no sé qué para allá, que si un no sé... Pues ya está. Mucho más barato eso que cambiar de idioma. Pero no te olvides, ganarán las elecciones un día en el gobierno vasco y el día que lleguen al gobierno vasco te plantearán el programa de independencia. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, es decir, las razones por las que Sánchez acerca a los presos al País Vasco, que son razones pues políticas, es decir, por sus pactos con Bildu y demás. Yo creo que hay que diferenciar eso, que bueno, de las miserias políticas de Sánchez, de la utilidad, puede decirse así, actual de que se acerquen a determinados presos al País Vasco. Yo dudo mucho de que si de la dispersión de los presos de ETA actualmente sea útil, es decir, o tenga la misma utilidad que tenía a lo mejor en los años 80 o 90, cuando existía ETA o cuando ETA estaba matando en sus peores años. Ahora mismo, bueno, a pesar de que siempre la dispersión de los presos a determinadas comunidades autónomas era una injusticia para muchos familiares. Eso es un hecho. Lo que pasa es que nunca se ha mencionado porque puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Pero sí que es un hecho de que hay muchos familiares que no tienen culpa de nada, es decir, que no han alentado a esos etarras a matar o a ser terroristas y que se tienen que chupar a lo mejor pues 1000 y pico kilómetros hasta Cádiz. Entonces, eso es una injusticia. Que podía tener razones estratégicas en su momento la dispersión de los presos etarras cuando ETA estaba matando o cuando una organización terrorista fuerte en el norte de España, pues sí que podía tener razones estratégicas. Pero actualmente, en el año 2022, le podemos decir lo que sea Sánchez porque responde a razones políticas de sus pactos con Bildu. Pero que ahora mismo la utilidad de la dispersión no tenga ningún sentido, es que no tiene ningún sentido. No, me permites una cosa. Sí. Pudiendo tener razón, yo exigiría primero, y para poder acercarlos, el que renuncies, o sea, el que públicamente reconozcas que has cometido ese delito y que además te arrepientes. Claro. Mientras no exista el arrepentimiento, a mí personalmente me importa un pepino, es decir, es más, tienes que estar lejos y lo más lejos posible y hacerte la vida lo más difícil porque has sido un asesino, has matado por la espalda, le has pegado un tiro en la cabeza a Miguel Ángel Blanco y por lo tanto lo siento mucho y a otros muchos, y por lo menos arrepiéntete y el momento que te arrepientas tú estás cumpliendo un castigo y a mí me parece bien. Se te puede acercar, te arrepientes, estás lejos y te acerco. Pero lo primero es el arrepentimiento. Lo segundo, así, hay 390 casos pendientes todavía de saber quiénes son los asesinos y muchos de ellos saben quiénes han sido los asesinos. Primero, arrepentimiento y segundo, clarificar
quiénes fueron y quiénes están libres todavía pendientes de ser juzgados por las muertes de muchos cientos de españoles. Y esta es mi opinión, y la respeto, la tuya, con todo el cariño y con todo el respeto. Yo creo que para poder acercarnos tiene que cumplir esas dos condiciones. La primera, arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no hay acercamiento. Y segundo, de una vez hay que colocar los 389 casos que quedan pendientes y tienen que clarificarse y tienen que juzgarse. Es que Lo de los casos está clarísimo, es decir, es una cosa que hay pendiente y que se tiene que investigar, eso es algo obligatorio, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho democrático en el siglo XXI, ¿no? No podemos tener más de 100 casos pendientes por asesinato de una organización terrorista en un país europeo. Pero el problema es la otra parte que tú decías, el famoso perdón, ¿no? El famoso perdón de los presos que le reclaman las víctimas, que le reclama toda la sociedad española. El problema es que la sociedad vasca, y cuando tú vas allí o preguntas a las personas que viven allí, es una problemática grandísima. La conozco muy bien. He Claro, viajado pues sí, mucho. He tenido empresas allí, es decir, he tenido delegaciones en el País Vasco y sé lo que es aquello. Y yo he ido en la época, es decir, con el lacito azul y a mí me han pegado, es decir, me han echado de restaurantes, me han acompañado a la calle y es más, clientes me han dicho que llevar un lacito azul aquí que no me iban a comprar. Es decir, creo que convenciendo, es decir, siendo político, por poner un ejemplo, convenciendo a la población vasca de otra forma, se gana mucho más que imponiendo a cascoporro determinados términos o determinadas políticas allí en el País Vasco que así de la noche a la mañana no van a casar. Y el tema del perdón es cierto que tienen que pedir públicamente perdón. Otegi, que bueno, que todos sabemos que bueno, que fue portavoz nacional de Batasuna y Otegi es el máximo dirigente de Bildu, o uno de los máximos dirigentes de Bildu, sí que pidió disculpas públicas porque Bildu se quiere desligar, ¿no?, de ese pasado, pero claro, bueno, los presos etarras, sí, les tienes que exigir un perdón, pero es que creo que hay que intentar encontrar una vía más diplomática, es decir, el conflicto que hubo allí y que ha vivido en toda España, ¿no?, y que hemos tenido una organización terrorista, creo que actualmente abriendo frentes o abriendo trincheras, creo que se soluciona poco. Pero digo, ¿os suena la vía en Anclares? La vía en Anclares sí. Es como empieza todo eso. Todo eso empieza con la vía en Anclares, que es un acuerdo que hace el PSOE, que después el PP aceptó, que es con los presos de ETA, que reúnen una serie de condiciones, véase arrepentimiento, sí, pedir perdón, ayudar a buscar tal. Se buscaba un sitio que es acercarles al País Vasco para después entrar en la política penitenciaria lógica de la pena que tuvieran. Si la pena decía que a los 2/3 puedes empezar a dormir fuera un día al trimestre, me lo estoy inventando, pues eso era bien Anclares. ¿Cuál es el problema de Marlaska? Que sin cambiar nada, sin explicar nada y sin decir nada, se ha inventado una vía nueva, que es la de hago lo que me da la gana. Que jurídicamente, probablemente tengas razón tú. Es decir, jurídicamente no está en ningún sitio que un preso tenga que pasar condena lo más lejos posible de su casa. Eso era una decisión política. Sí. Pero tal como fue una decisión política, por cierto, del Partido Socialista, si no recuerdo mal, de Mújica, de ministro de Justicia, tal como se hizo, entonces habría que haber vuelto a hacer la contraria con un mínimo acuerdo, como mínimo, entre todos los que estaban. O sea, yo creo que más que el problema final, otra cosa es lo de sacarlos de la cárcel, el acercamiento tenía muchas resoluciones, porque jurídicamente era lógico acercarlos, siempre y cuando se hiciera con luz, taquígrafos y acuerdo. Y probablemente el hecho de que las víctimas existan también te exige el poder modular eso. Y lo que se ha hecho es a escondidas de noche, sin acuerdo, y a la vía directa. Sí. Y entonces, claro, con nocturnidad y alevosía. Entonces, ¿dónde está el cabreo? Ahí, fundamentalmente. Entonces la pena, aparte de su pena de cárcel, de prisión que les impone el juzgado por los delitos, entonces
tienen aún más pena que cualquier otro preso, Bueno, porque les alejan. Es cualquier decir, otro preso porque que no acabas de alejes. decir, no, porque como existen víctimas... Claro, cualquier otro preso que no alejes. Me da la sensación, yo no soy jurídico, no sé, pero no creo que el juzgado cuando dice usted va a la cárcel, ni diga que va a ir a la más próxima, ni diga que va a ir a la más lejana. No lo sé, igual sí que jurídicamente y eso, y hubo que hacer algo para que pudieran ir a la más lejana. No Jurídicamente lo sé. había que respetar la dignidad de las víctimas y eso viene regulado en nuestra legislación nacional, y entonces lo que quieren hacer son esos mecanismos de justicia y esa pronta reparación del daño que se ha causado. Entonces, en estos casos, como son actos de terrorismo y tan horrorosos, porque al final se hacen pues, con esa alevosía, con ese daño y con ese fin, pues al fin se determinó eso. Y ahora estamos viendo que por la puerta de atrás pues se están cambiando. Y hay una serie que se llama Patria que explica muy bien la relación entre la familia y el terrorista. También es verdad que puede haber excepciones, pero ahí se ve claro que el terrorista no es independiente de la familia. Puede haber excepciones, seguramente en todas partes las hay. Yo recuerdo, yo estaba trabajando en el Corte Inglés y recuerdo la bomba de Hipercor que mató a muchas personas. Yo también la recuerdo. Perdóname. Yo la recuerdo por estar con el coche pasando por ahí. Eso es un delito, pero que merece todas las posibles penas habidas y por haber. Dentro de la ley, dentro de lo que la ley... Dentro de la ley, dentro del máximo, el máximo. Y si el máximo de la ley permite que te mande a Fuerteventura, pues te vas a Fuerteventura. Y luego, después de juzgado y estando en Fuerteventura, puede venir, es decir, que reconozcas, oiga, perdóneme, me arrepiento, reconozco que lo hice no en aquellos momentos... Vían Anclares, ya está. Entonces entras en lo que se pactó, en lo que tu Vían Anclares, entonces me parece muy bien que si tú lo reconoces, hombre, ya al menos o sea, la pena la cumplas y segundo, puedas estar mucho más cerca de tu familia. 2. Y la colaboración para resolver los 389 casos, que sigo diciendo, quedan 389 casos pendientes, y todos ellos y todos estos señoritos asesinos que están en la cárcel, muchos de ellos conocen quiénes son los asesinos. Y por lo tanto, sí, o colaboran, o máxima pena dentro de que el delito no es, perdóname, es que he asaltado porque tenía hambre y me he metido en un banco, he asaltado y al llevarme el dinero, pues llevaba la pistola y he matado a un tío. Sí. No tiene nada que ver, ¿eh? Nos tenemos que ir porque se ha acabado el tiempo, hemos agotado el programa de hoy, pero mañana recuerden a las 12 dando caña y a las 9 menos 20 retransmitiremos en directo esa misa por el Papa Emérito Benedicto XVI. Que pasen muy buen día y tengan pues un feliz fin de jornada. Hasta mañana. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Conservas 5Ñ de Santoña, empresa que nos trae una vez más los sabores de nuestra niñez desde el puerto de Santoña. Anchoas, boquerones, bonito del norte y otro tipo de exquisiteces, todo género de nuestros mares que sus artesanas elaboran con el máximo esmero y que usted puede probar, ya que hacen envíos directos desde fábrica para que usted, sus familiares y amigos puedan disfrutar de sus productos. ¿Dónde conseguir los mismos al no ser masivos? En su teléfono de Santoña 942-512-626 o en su página web www.5nconservas.es. Puede escanear el código QR que aparece en pantalla o si hace un pedido por teléfono, diga el código descuento Navidad 5Ñ y obtendrá 5 euros de descuento por compras superiores a 69 euros. Conservas 5Ñ de Santoña, ese sabor tan nuestro. La muerte es parte de la vida y por eso Pardos Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardos Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Allí está. Usted ha hecho que el viaje me parezca un sueño. Gracias, señor Cray. ¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio Nobel? No se lo puedo decir, estaba borracho en aquel momento. Tendría que estar preparada para afrontar situaciones no programadas. El prestigio de un premio Nobel puede perderse si no se cuida. Ya me he dado cuenta de eso en la conferencia de prensa. Ha estado usted maravilloso. ¿Cuál es el que tiene el cadáver dentro? Yo, si el corte sirve, Levantar el María, para teléfono. que nuestros espectadores tomen conciencia de que, aunque sean unos pocos solos de los que nos están viendo y nos ven habitualmente, se hagan socios del Club de Amigos, nosotros podemos crecer y tratar de llegar hasta el último rincón de España. Piensen que estamos trabajando en eso y solo si ustedes están con nosotros podemos en paralelo hacer esas gestiones. Así que hagan esas llamadas porque nos van a ayudar y a ustedes les va a gustar que seamos muchos más. Se van a sentir mucho más arropados y más fuertes. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio un gran parking y zona infantil, abiertos los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Haz tu reserva. La isla canaria de Lanzarote cuenta con una honda tradición músico-religiosa, los ranchos de Pascuas. Francisco Hernández, historiador del archivo de Teguise, es un buen conocedor de los ranchos de Lanzarote. Los ranchos de Pascua se debe a los franciscanos, como la mayoría de las costumbres y tradiciones de nuestra isla, ¿no? Los franciscanos se establecieron en la huerta de Famara, al pie del risco de Famara, sobre 1417. Ellos traían